Este es nuestro culto de escuela dominical. Bienvenidos todos a participar de esta gran jornada espiritual. Doy una cordial bienvenida a cada persona, cada familia que se está vinculando a nuestra actividad desde muchos lugares en el país y en el mundo. Gracias a Dios por la iglesia que nos da esta oportunidad de congregarnos, de vernos a través de este medio, para disfrutarnos también, porque de eso se trata nuestra comunión espiritual. Quiero pedirles el favor de estar en pie. Vamos a orar, vamos a pedir la dirección de Dios para cada uno. Yo sé que cada persona ha estado previamente en actitud de oración, de búsqueda, pero ahora nos unimos todos en este momento para pedirle a Dios la dirección en esta escuela dominical. Soberano Dios y Padre eterno, en esta mañana doy gracias, oh Dios, por habernos concedido el privilegio de ser iglesia y de participar de este programa cristiano, la escuela dominical, donde se forman, Señor, los siervos de Dios desde las primeras edades, desde nuestros niños, los adolescentes, los jóvenes. Gracias a Dios porque ellos también tienen, Señor, participación. Gracias, oh Dios, por los maestros que preparan las clases para llegar con tu palabra a la necesidad de cada uno. Bendice, Señor, nuestra vida. Bendice, oh Dios, nuestra actividad. Venimos también a expresar nuestras necesidades, oh Dios, y que son necesidades que deben ser llenas, Dios mío, por tu palabra, por la sabiduría que tu palabra nos da. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, vamos a leer la Biblia. Vamos a leer en la carta a los Romanos, en el capítulo 2, del versículo 1 al versículo 16. Vamos a hacer esta lectura de este precioso texto de la Biblia para honra y gloria de Dios. Dice así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme
a mi evangelio. Gloria a Dios por la lectura de la Biblia. Tomen asiento, hermanos, tengan la bondad y vamos a cantar, vamos a glorificar a Dios, vamos a expresar nuestra alegría, nuestra gratitud a través de la letra y la música de estas canciones. Y posteriormente el pastor Jorge Enrique Orejuela estará con nosotros para traernos el mensaje de la palabra de Dios. Amor, bálsamo es a mi vida, se derramó para darme salvación. Tu Hijo fue el precio por mis pecados, su sangre el sello de mi redención, y no tengo más que mi vida para dar, mi voluntad y lo que soy, ofrendas son en tu altar, y mi decisión es vivir solo para amor que conquistó mi corazón. Tu dulce amor, bálsamo es a mi vida, se derramó para darme salvación. Tu Hijo fue el precio por mis pecados, su sangre es el sello de mi redención. Son en tu altar, y mi decisión es vivir solo para ti y responder a ese amor que conquistó mi corazón.
Te doy las gracias por la nueva vida en ti, porque has perdonado mis pecados, por la vida que me das. Te alabo y te alabo, te alabo, te alabo. Te doy las gracias por la nueva vida en ti, porque has perdonado mis pecados, por la vida que me das. Te alabo y te alabo, te alabo. Porque has perdonado mis pecados, por la vida que me das. Te alabo y te alabo, te alabo, te alabo, te alabo. Te doy las gracias por la nueva vida en ti, porque has perdonado mis pecados, por la vida que me das. Te alabo y te alabo, te alabo, te alabo y te alabo, te alabo, te alabo y te alabo, te alabo. ¿Cuán profundo es tu amor? Cuán profundo es tu amor, no lo puedo comprender. Alto es para mí, cuán inmenso es, cuán profundo es tu amor, no lo puedo comprender. Alto es para mí, cuán inmenso es, cuán profundo es tu amor, Dios de los cielos, más profundo que el mar, es tu gran amor. Alto es, inmenso es, profundo es, solo tu amor. Siendo un vil pecador, tu Hijo diste por mí, lo hiciste por amor, solo tu amor. Siendo un vil pecador, tu Hijo diste por mí, lo hiciste por amor, solo
solo puedo decir, pequeño soy ante ti. Cuán profundo es tu amor, Dios de los cielos, más profundo que el mar, es tu grande amor. Alto es, inmenso es, profundo es, solo tu amor. Alto es, inmenso es, profundo es, solo tu Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra
has sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra ¿Qué soy yo para que me visites y te acuerdes de mí, bendito Dios? ¿Qué te movió a perdonarme? Tu misericordia, oh Dios, me abrazó y el pasado olvidó. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. ¿Qué soy yo para que me visites y te acuerdes de mí, bendito Dios? ¿Qué te movió a perdonarme? Tu misericordia, oh Dios, me abrazó y el pasado olvidó. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Misericordia, oh Dios, me
alcanzó y mi vida coronó. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Gracias a Dios, estamos en un culto maravilloso. Cantarle al Señor las cosas que dan testimonio de las maravillas que Él ha hecho en nosotros. Dan testimonio de lo que hemos vivido con Él. Poder decirle, te alabo hoy, te alabo hoy. Te doy las gracias por la nueva vida en ti, porque has perdonado mis pecados por la vida que me das. Te alabo hoy. Hermanos míos, uno vivir la experiencia del perdón de Dios es una cosa extraordinaria. Eso el creyente debe sumarlo a las experiencias maravillosas de su llegada al Evangelio. Es que el perdón vivido, no el perdón entendido o conceptualizado, sino el perdón vivido. El perdón vivido aún en aquellas condiciones en las que presumiblemente nosotros no éramos tan malos. Ese sentimiento de mucha gente es que yo no le hago daño a nadie, yo no le hago mal a nadie. Pero cuando llegamos al Evangelio, hay una realidad que se despierta, la realidad de nuestra maldad. Y, hermanos míos, vivir la experiencia del perdón ante esa abrumadora condición de descubrir que no somos lo bueno que pensábamos, sino que hay mucha maldad en nosotros, ese perdón llega como una experiencia refrescante y como una cosa extraordinaria que nos despierta un gozo que debiera estar vigente hoy. Hoy estaríamos viviendo los efectos poderosos de ese gozo que se despertó en nosotros cuando Dios en Cristo perdonó nuestros pecados. Si usted no lo ha vivido aún, debe enrutarse hacia allá, hacia el encuentro con el auténtico perdón de Dios y poder decir con ese agrado, te alabo hoy, te doy las gracias por la nueva vida en ti, porque has perdonado mis pecados, por la vida que me das. Te alabo hoy. Usted puede expresarlo no solo cantando una canción, sino es manifestando ese sentimiento maravilloso que se adquiere a partir de la experiencia, extraordinaria experiencia del perdón de Dios. Estamos aquí en este ambiente congregacional pidiéndole al Señor que nos acerque a mayores claridades en relación con su palabra, en relación con sus razones. Estamos entendiendo ese gran principio de la justificación. Estamos descubriendo que Dios nos justifica e incluye en su justificación el perdón. Así que oremos para que Dios nos hable hoy y nosotros tengamos oídos, sensibilidad y tengamos capacidad para asimilar lo que Él nos dice. Padre eterno, te damos gracias por todo lo que nos concedes,
por todo lo que nos das, por tu ayuda, por tu respaldo, por tu sustento a la vida nuestra, por las condiciones especiales en las que tú has venido tratando con nosotros y despertándonos una claridad de razones nuevas para vivir, Señor, inmersos en esto tan maravilloso de la vida espiritual cristiana. Estamos entendiendo los principios del perdón, todo lo válido respecto del perdón, el perdón como un gran sistema, Señor. Y todo eso yo sé que tú nos lo das porque conoces nuestra necesidad y sabes en dónde debes incidir en la vida nuestra y sabes cómo llegar para hacernos reaccionar y oportunamente tomar una postura que nos regrese a las condiciones ideales de la vida según tu voluntad. Dirígenos, Señor, en el nombre de Jesucristo, expresa tu misericordia y tu buena voluntad y danos la oportunidad de perfeccionar el conocimiento hoy para salir de este culto totalmente, Señor, afirmados en las grandes verdades en las que tú quieres establecernos para garantizar nuestra salvación. En el nombre de Jesús el Señor, estamos aquí dispuestos, Señor. Amén. Amén. Sí, Señor. Hermanos, siéntense, por favor. Respecto del perdón, decíamos que como sistema tiene en lo mínimo dos factores que intervienen. Quien perdona y la persona perdonada. Hay un encuentro de dos, el que perdona y aquel que es perdonado. Decíamos igualmente que en los casos donde el hombre entra en contacto con Dios en relación con el perdón que viene de Él, se da la constante del perdón divino. Recuerden eso. Dios siempre perdona. Dios siempre perdona. Digamos, ábranse a captar esta idea y yo sé que poco a poco Dios irá perfeccionando esta claridad. Capten la idea. Yo sé que en medio de muchas dudas de algunos, porque muchos dirán, no, Dios no perdona siempre. Entonces yo estoy diciéndoles, por principio bíblico, que Dios siempre perdona. Y tenemos tiempo para demostrar el principio bíblico, pero vamos llevando todo en orden. Y entonces, si Dios siempre perdona, el componente divino en la relación hombre-Dios para el perdón es una constante, pues lo que caracteriza a Dios todo el tiempo en relación con nosotros los seres humanos es eso, que Dios está buscando la manera de librarnos a nosotros de nuestros errores. Por tanto, tiene una disposición total para lograr esa meta en la vida de todos ser humano. Eso identifica el Espíritu de Dios. Siempre que estamos hablando de algo que es posible con los recursos de Dios, nosotros entendemos que está la presencia del Espíritu de Dios. Y cuando Dios se deja ver desde su personalidad, nosotros definimos esos detalles conocidos como revelaciones que nos llegan por medio del Espíritu. Y entonces, según las características del Espíritu de Dios, Dios perdona. Y que por tanto, la aplicación de ese perdón estará dependiendo de la actitud y disposición de la persona que es perdonada. Recuerden que colocábamos el ejemplo del Salmo 32,
Escuchemos al salmista decirnos nuevamente su experiencia. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es una cosa bien definida y eso fue lo que estuvimos tratando hace 8 días. Podemos decir entonces que el perdón de Dios no opera en alguien porque simplemente ese alguien sabe que Dios perdona. No es una cosa que se da como un principio que se cumple siempre sin condiciones. Porque es incondicional el perdón de Dios, pero el componente humano es que se acerque a recibirlo. El ser humano debe acercarse correctamente a recibirlo. Entonces, ese perdón no opera en alguien hasta que no se vea necesitado de él y lo busque con sinceridad y humildad. Fíjense ustedes. El perdón le llega a alguien, perdón que siempre da Dios, le llega a alguien porque esa persona descubrió su necesidad de ser perdonado y porque esa persona, además de descubrir su necesidad, se dispone en una forma sincera a acercarse y humildemente reclamarle a Dios o pedirle a Dios el perdón. Significa eso, hermanos míos, que la persona debe reconocer su pecado, sus errores, y debe verse muy afectado por las implicaciones de ellos, de sus errores, de sus pecados. Esas afectaciones que se dan en su propia vida, en la vida de otro o en la vida de otros. Es decir, siempre que hay pecado, siempre que yo cometo errores, las implicaciones yo las tengo que vivir, probablemente en forma directa, pero también puede extenderse a otro que se relaciona conmigo o a otros que están en relación conmigo. Y cuando voy descubriendo eso, entonces me voy dando cuenta que el pecado es una cosa mala, es una cosa ominosa, negativa. Si yo veo, por ejemplo, que el pecado me aleja de alguien como Dios, eso me está afectando a mí. A Dios no lo afecta, a mí sí. Ese pecado es mi problema, no es el problema de Dios. ¿Ya? Dejemos claro eso, ¿no? Mi pecado es mi problema, no el de Dios. Entonces, en esa afectación mía, o en esa afectación a la vida de otro, o a la vida de otros, yo tengo que ir haciendo el reconocimiento como un hecho, como una cosa que la debo asumir sin evadirme de eso. ¿Recuerdan las palabras del salmista en el Salmo 51, no? El salmista que se reconoce como el salmista David. Ese salmo se le atribuye a él. Y una de las características de la experiencia que da origen a ese salmo es que durante mucho tiempo
David permaneció inconsciente de la dimensión de su pecado. Al menos eso es lo que de buena fe podemos asumir. Él no vio eso como un pecado. Y debió llegar un profeta de Dios a dejarle ver toda su equivocación y dejarle ver todo el daño que había hecho. Y cuando el hombre entra en conciencia, porque es una experiencia de concientización, cuando el hombre entra en conciencia, dice en el Salmo 51:3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de ti. ¿Ve? Yo reconozco que lo hice mal, yo reconozco que me equivoqué, yo reconozco que me convertí en un asesino, en una persona absolutamente inmoral. Y eso que está vigente en mi cabeza, en mi memoria, todo el tiempo me está atormentando. No puedo dejar de ver mi pecado como una realidad que me afecta y me incomoda. De hecho, eso es lo que lleva a buscar solución. Cuando yo veo que las personas se sostienen en el pecado, aún siendo conscientes de la dimensión de pecado que hay en la vida de ellos, y se sostienen es porque no les incomodan, y eso es otro nivel de inconsciencia. Hay conciencia teórica, conceptual, pero desde el punto de vista de la profundidad de su existencia, la conciencia no ha sido tocada a ese nivel en esa vida, y la persona está viviendo como alguien imperturbable, como alguien que aunque hizo eso, no se siente mal y puede permanecer en esas condiciones todo el tiempo que se pueda dar sin reaccionar, ¿ya? Ese nivel de inconsciencia de David a veces se puede encontrar en nosotros, pero muchas veces se puede encontrar en nosotros a partir de una claridad de conceptos, pero de una insensibilidad moral que nos hace ser personas, digámoslo así, cauterizadas a nivel de conciencia. ¿Y qué quiere decir? No siento nada. Yo sé que pasó eso, pero no siento nada. Y es un problema muy serio, muy grave. Y vayan apuntando esas ideas sobre ese tipo de problemas, porque los problemas tenemos que analizarlos nosotros en nuestro estudio. Ya. En el texto de la primera carta de Juan, en el capítulo 1 se hace mención a esa condición, ¿ya? Primera carta de Juan, capítulo 1. En el versículo 8 dice el escritor, si decimos que no tenemos pecado, oigan esto, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, entonces ya viene un estado de conciencia previo a la confesión. Ahora reconozco que sí tengo pecado. Ahora, cuando yo digo que no tengo pecado, cuando el pecado está allí, entonces yo me estoy engañando. Ese autoengaño no se configura como cosa inocente. Porque es que si yo digo que no tengo un cáncer, aunque todas las evidencias apuntan hacia allá, y digo yo es que yo no tengo nada, yo no me preocupo por eso porque no tengo nada, eso no se suma como una condición simplemente inconsciente, inocente, sino que eso se suma como una condición
que va agravando mi estado. Y si me demoro en hacer conciencia de mi cáncer, me demoro 3 meses, 6 meses, 1 año, cuando ya voy a reaccionar, la gravedad del mal es mucho mayor. Y entonces por eso dice, ya reconociendo el pecado, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo, texto que señalábamos hace 8 días. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo vivo el beneficio del perdón en la medida en que no solo haga conciencia de mi pecado, sino que tome la decisión para ir a buscar en Dios solución. ¿Ya? Si confesamos, esa actitud de la confesión, que amerita también que estudiemos más detalladamente su sentido, es lo que hace la diferencia, porque hay una claridad que me llega y hay una actitud que tomo, voy a Dios y el perdón de Dios surte efecto en mí. No ver nuestro propio pecado es una ausencia de objetividad y el perdón se mueve en la esfera de lo objetivo, no en cuentos, no en ideas. El perdón es una realidad y se mueve en la realidad. Por tanto, está en la esfera de lo objetivo en medio de las cosas verdaderas. Hay otro texto que siempre lo defino como el texto irónico, de la clásica ironía del pueblo de Israel. En el texto de Isaías, en el capítulo 6. Isaías en el capítulo 6 hay un texto que nos habla de una idea semejante, pero nos lo presenta de la forma fea, pero fea. Es como si nos dejara ver a un Dios malo. Nosotros estuvimos hablando de este texto antes, pero quiero hacer hincapié en él, en esto que estamos viendo, donde para que el perdón me llegue, yo tengo que desarrollar esa conciencia de mi pecado como una realidad y debo encontrar la salida en la actitud humilde, en la actitud dispuesta de aquel que quiere desprenderse de todo eso y lo hace buscando a Dios. Y cuando yo me acerco a Dios, el perdón de Dios se expresa. Cuando me acerco a resolver mi pecado, el perdón de Dios se expresa. En el capítulo 6, en el versículo 10, Dios le dice a Isaías que le vaya a predicar al pueblo, a un pueblo terco, a un pueblo absolutamente desubicado, pero un pueblo que no tiene ningún interés de hacer objetiva conciencia de su maldad. Y entonces Dios lo dice expresando como el querer maligno de alguien que está en ese interés de que la gente no capte nada para que no lo busquen y él no tenga que perdonarlos. Cuando yo escucho eso, digo, eso es inconcebible en Dios. De hecho, es una forma irónica de decir que aunque Dios esté servido a la mesa, un pueblo en esas condiciones se va a comportar de tal manera que su actitud va a ser la actitud de quienes al final no lo van a buscar, aunque Él se les ofrezca y se les coloque al alcance. Entonces lo está diciendo de la manera fea, de la manera del reproche, de la indisposición, pero es la manera de decir, es que ellos, por muchas oportunidades que yo les dé, ellos no me buscan, ellos no se acercan, ellos no buscan el perdón alrededor de la propuesta que yo les hago. Entonces le dice a Isaías, oigan ustedes las palabras de Dios para Isaías.
engruesa el corazón de este pueblo. Es decir, trátalos de tal manera que se vuelvan más necios, más tercos, más metidos en su cuento. ¿Ya? Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos. Imaginen ustedes cómo propone Dios que se maneje el mensaje con un pueblo desubicado, ¿ya? Y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y no haya para él sanidad. Miren que, hablando de la sanidad, que es la restauración después del perdón, es una cosa que no llega sino por la iniciativa del pueblo, no la de Dios, porque la parte de Dios está garantizada. El perdón y la restauración está garantizado. Solo que un pueblo que no quiere es como si lo que estuviera oyendo, lo que estuviera recibiendo, estuviera en completa contradicción con la necesidad espiritual que tiene, como si los estuvieran confundiendo con un mensaje tendencioso y malicioso que no es el mensaje que el profeta les lleva. Lo que les está diciendo es que no importa lo que les lleven, ellos no van a reaccionar y no hay problema en el sentido en que Dios los perdone, porque Dios está dispuesto a perdonarlos, pero ellos no van a llegar nunca. Ellos no se van a acercar jamás. La angustia le entró al profeta y le pregunta a Dios, ¿hasta cuándo, Señor? Versículo 11. Respondió él, fíjense ustedes lo terrible del pronóstico. En cuanto a la necedad de un pueblo, es un pronóstico feo. Respondió Dios, hasta que las ciudades estén asoladas, es decir, que ellos sufran las consecuencias terribles de no replantear la vida como debieron hacerlo. Hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombres en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Noten ustedes que el problema no es el perdón de Dios, porque claramente se demuestra que Dios ha estado dispuesto, que Dios ha estado con un afán enorme en restaurarlos. El problema está en un pueblo que se comporta como un pueblo duro de corazón, como un pueblo ciego, como un pueblo sordo, a pesar del mensaje que se le entrega. Esa visión nos lleva a entender que la razón por la que el perdón no se expresa es porque nosotros, los seres humanos, no nos acercamos a buscarlo como debe ser y siquiera pretendemos que Dios nos dé el perdón porque queremos seguir viviendo en las mismas condiciones de siempre, estimando que Dios tiene que pasar por alto todo sin que nosotros hagamos los gestos mínimos para activar todo el mecanismo del sistema del perdón y que surte efecto en la vida de cada uno de nosotros. Hermanos míos, debe hacerse conciencia objetiva del mal. Oigan lo que estoy diciendo, debe hacerse conciencia objetiva del mal. ¿Qué tan malo es el mal? El mal que me corroe, el mal que me afecta, mi pecado. ¿Ya? Yo tengo que desarrollar conciencia, así como uno desarrolla conciencia de las enfermedades. En este problema del coronavirus, qué lío para que la gente desarrolle conciencia de la enfermedad y que la gente se dé cuenta que el asunto es grave.
que el problema no es cualquier cosa y no se resuelve de cualquier manera, y solo desarrollamos conciencia cuando en la familia o en las amistades cercanas vemos que el coronavirus hace estragos, nos quita de en medio personas preciosas, y entonces comenzamos a descubrir que realmente eso es serio. Mientras tanto, pensamos, allí eso no es tan grave, es mucho escándalo, ¿ya? Yo me acuerdo que hace algunos meses habían personas que decían, cuando se les comentaba de la gravedad del asunto, decían, ¿usted cuándo ha visto que realmente hay un enfermo por coronavirus? Eran comentarios que se hacían en la absoluta indolencia, en la absoluta irresponsabilidad. Y uno dice, bueno, terrible necedad, terrible ignorancia, bajo la presunción de conocimiento, porque eso lo manejan personas que dicen saber mucho, y lo plantean como que ellos están en un nivel superior que los otros que viven haciendo prevención contra el mal. Lo mismo es con el pecado. La gente no dimensiona la maldad de los errores que cometen, ¿ya? No se dan cuenta lo que va produciendo eso. ¿Cuánto sinsentido produce? ¿Qué tanto nos aleja de Dios? ¿Cuánto daño le hace a mi relación con mi prójimo? ¿Cuánto me afecta la vida en cuanto a lo que yo debo ser? ¿Ya? ¿Qué tan lejos de la realidad de mis posibilidades me coloca mi error y mi pecado? ¿Cuántas posibilidades se han perdido para cumplir con el propósito de Dios, para llegar a la meta de mi auténtica realización? Hermanos míos, esa conciencia es el motor del arrepentimiento. A mí no me hablen de arrepentimiento cuando la gente no hace conciencia de la gravedad de lo malo. Ese arrepentimiento no lo creo. A veces son arrepentimientos convenientes, entre comillas, arrepentimientos. La gente no dimensiona lo malo de las condiciones en las que ha caído en la vida. Y entonces, por eso hace gestos muy religiosos, pero a la hora de la verdad, el trabajo serio alrededor de esa necesidad de sacar ese mal de la vida de ellos no es una cosa que los acose, no es una cosa que los atormente. Ellos dicen, con esto uno sobrevive, y sucede que no se da cuenta que esa sobrevivencia es una tragedia, porque va poco a poco destruyendo las condiciones reales, profundas de su vida. Y así como mucha gente después del coronavirus queda con muchas limitaciones y tiene que soportar incapacidades largas posterior a la enfermedad, así también frente al pecado las implicaciones de los daños, hermanos míos, son graves. Y nosotros no nos damos cuenta, porque no hacemos ese tipo de conciencia. Esa conciencia es el motor del arrepentimiento, es la claridad que permite el conocimiento que deja al desnudo mi necesidad, que evidencia la dimensión de mi ignorancia y me obliga a replantear la vida sin más demora, porque se hace tarde. Cuando yo me doy cuenta de la gravedad del asunto, quisiera resolverlo lo más pronto posible. Yo veo el afán en mucha gente que me dice, pastor, yo me acuesto y yo le digo al Señor, Señor, por favor, que no me vaya a morir en esta noche. Señor, yo quiero resolver esto bien. Y yo le digo, pues tome decisiones. Pero es que yo necesito entender cómo hago esto, porque es que quiero salir de eso, pero estoy asustado, muy asustado, porque no sé qué me pueda pasar, no sé qué se pueda dar. Es decir, ya dimensionó la gravedad del mal. Yo tengo gente en la iglesia que está viviendo aquí
dimensionar la gravedad de su mal. ¿Ya? La gravedad de su mal. Al punto que tiene muchas inquietudes teológicas, pero ninguna motivación moral. Mucha claridad respecto de argumentos doctrinales, pero no la angustia propia de estar viviendo en una forma equivocada. El arrepentimiento, así entendido, por la fe, asimila toda la extensión del perdón que ya ha estructurado y sistematizado, se tiene que derramar como lluvia oportuna sobre el plantío que se marchita en la tierra seca. Se volvió mi verdor, dice el salmista, en sequedades de verano. Esa es la sensación de aquel que siente que se marchita la vida alrededor de las implicaciones tristes de sus errores, de sus pecados. Y cuando esto llega a ese nivel, hay la angustia, hay la necesidad de soltarlo, de sacarlo lo más pronto posible. Y es allí cuando buscan la consejería, buscan la orientación, buscan el mensaje de la palabra. Es como ir a buscar al médico a decir, ¿cómo me saco este mal? ¿Cómo me saco esta enfermedad? Y nosotros en la iglesia debemos ser terapeutas claros, que nos enfrentemos a ese mal y podamos sacarlo, ¿ya? Porque son fuerzas perversas, degradantes, de las cuales la gente quiere liberarse y liberarse de forma definitiva. Cuando se sale de ese tipo de condiciones, la persona dice, yo nunca más me volveré a meter en una cosa de esas. Eso es terrible, eso es horrible. Yo escucho los comentarios de la gente que ha pasado por el coronavirus y dice, si la gente entendiera lo feo que es esto, lo grave que es esto, se cuidaría mucho. Ya comienzan a aconsejar, cuídense, por favor, no se expongan. La gente dice, también mucho cuento, porque no son sensibles, porque no lo interpretan adecuadamente. Allí es cuando entendemos dimensiones especiales de las frases de la Biblia, ¿no? En la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice, primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. La gente cuando lee esto, inmediatamente piensa en un lugar muy luminoso. La Biblia dice que Él habita en luz inaccesible. Es decir, es una luz que no deja ver nada de lo que hay allá adentro. Pero la luz para nosotros tiene una connotación. La luz es clarificadora. La luz mirando hacia Dios enceguece. Por tanto, Dios es invisible para nosotros. Trato de mirar a Dios y miro fijo la luz del sol que lo rodea y la tendencia es a quedar ciego porque no voy a ver nada y voy a dañar mis ojos. Estoy haciendo la figura, es una figura comparativa. Pero esa luz que sale de allá sí me permite ver mi propia vida y sí me permite ver lo que está a mi alrededor. ¿Ya? Y a partir de eso es que aparece la conciencia. Y por eso dice en el versículo
7, dice él, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. La lógica es que podemos vernos mejor nosotros mismos. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Quiero que entiendan, el texto se revela a sí mismo. Si yo tengo oportunidad de ver todo tan claro que dimensiono mi equivocación porque lo veo bien, porque la iluminación que me llega es suficiente de modo que no me puedo engañar. Cuando me doy cuenta todo lo que he afectado mi entorno porque ilumina y deja ver todo el estorbo que he producido alrededor mío, todo el daño que se ha dado, las afectaciones que existen. Entonces, allí ya puedo expresar un auténtico arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ya sé la gravedad del problema y mido con exactitud mi condición afectada. Y entonces puedo ir a Dios confesando y reclamando en tono de súplica que Él perdone mi pecado. Y entonces dice el texto, allí sí, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hay otra condición previa que la vamos a analizar después, y es que tenemos comunión los unos con los otros. El perdón no se da al margen de la comunión, hermanos míos. No existe perdón de parte de Dios a mi vida para yo seguir peleando con el hermano que tengo al lado. ¿Ya? Ese perdón no existe. ¿Ya? Si yo no me reconcilio con mi hermano, si yo no restauro los espacios con mi hermano, si yo no me encuentro en condiciones saludables con él, el perdón de Dios no me llega y lo entenderemos porque los textos son claros. Perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros, a los que nos ofenden, a los que nos agreden, ¿ya? A los que nos hacen daño. Es decir, yo no puedo decir que voy a gozar del perdón de Dios en un ambiente en donde, como viviendo en tinieblas y a tientas, yo vivo en conflicto con la gente que está a mi alrededor. Oigan lo que estoy diciendo. Fíjense ustedes todos los inconvenientes que se van atravesando para que el perdón no me llegue, aunque tengamos que decir abiertamente que Dios siempre perdona. Y eso es más triste, que haya un perdón que se congela. Hay un perdón que está guardado y que está esperando que yo acceda a él y nunca llega porque yo nunca ubico mi vida en el territorio correcto que debo ubicarla. Esa condición desafortunada es muy frecuente, demasiado frecuente en los manejos nuestros, aún en los manejos nuestros de nosotros los cristianos. Imagínense, yo sosteniendo un rencor por años, yo todavía viviendo bajo las afectaciones de condiciones que otros me hicieron y que me llené de odio y de resentimiento y asumiendo la vida como si Dios me hubiera perdonado cuando yo rompí los espacios de vínculo aún conmigo mismo porque no he hecho la reconciliación con un hombre que debe sentirse muy perturbado por haberse dejado dañar por todas esas cosas que han acontecido. Fíjense que todo esto es un trabajo en la psicología de orden espiritual. Pero en lo que la elaboración doctrinal nos lleva, tenemos que decir que en esas condiciones, la sangre de Jesucristo, su Hijo, es decir, el recurso redentor, el recurso que limpia para garantizar la eficiencia del perdón,
no se expresa, no se va a expresar hasta que yo no haga ese ejercicio de ponerme en claridad objetiva con la necesidad real de mi vida y que eso me obligue a buscar a Dios para encontrar en Él el perdón. Si la claridad no llega, el perdón no se manifiesta por falta de conciencia. Por falta de conciencia. En el Evangelio de Juan, en relación con esta idea de la luz, hay otro texto revelador, hermanos míos. Juan en el capítulo 3. Juan capítulo 3. Vamos a leer a partir del versículo 19. Juan 3, 19. Es un texto que ya hemos leído, pero fíjense que yo repito textos para que cada vez para ustedes tenga un sentido más profundo, porque esa es la idea. La idea es como ir metiéndonos en la intimidad del texto con las razones nuevas que vamos adquiriendo. En el versículo 19 de Juan 3, dice Juan, y esta es la condenación. Es decir, la condenación es un hecho, a pesar del perdón de Dios. Y la condenación es un hecho para gente que no se ha muerto. Es decir, no está hablando de la condenación para los que murieron en pecados y no resolvieron su problema. Está hablando de una condenación que llevan a cuestas las personas que viviendo en este mundo actúan inconsecuentes con la necesidad de recibir el perdón de Dios. Entonces uno dice, ya se condenaron. Ahora, ¿quiere decir que no se pueden arrepentir? Claro que se pueden arrepentir. Pero están viviendo en condenación y les gusta. Y se sienten cómodos, se sienten bien aún religiosamente, y sucede que ya hay condenación. Y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Es una condición de condenación garantizada y sin alternativa. Hasta allí. No hay alternativa de escape en medio de un plan garantizado, donde el perdón y la restauración es lo más seguro que podría tener una persona dispuesta. Pero hay gente que con todo y eso, y el perdón firmado como decreto de Dios, siguen viviendo lejos de esa posibilidad. Y entonces dice, hay una condenación. Estoy insistiendo en esa idea porque eso es lo triste. Es cuando uno piensa en su familia, cuando uno piensa en sus cercanos, uno dice, están haciendo cosas, muchas cosas, pero están condenados. Están caminando por esta vida haciendo un sinnúmero de cosas en la vida, pero están condenados. Caminan los condenados a muerte, caminan los condenados a perdición y hacen una cotidianidad cargada de acciones, se sienten emocionados logrando cosas, luchando aquí, luchando allá, y hacen sus comentarios, y a veces en todo ese juego entran los creyentes
Y esos creyentes nunca se les ocurre que están hablando con condenados que ya están sentenciados. ¿Y por qué están sentenciados? Porque no están en el plan de replantear la vida. ¿Ya? Porque así están bien, porque así se sienten cómodos. No hay nada que les quite el bienestar. Eso es como sucede con los drogadictos, hermanos míos. Es la experiencia con los drogadictos, especialmente con los muchachos de estas nuevas generaciones de muchachos que están estudiando, a veces sostenidos en las universidades por el trabajo tesonero de sus padres, que hacen esfuerzos, hacen sacrificios. Pero ellos se enseñaron a vivir una vida ociosa, cómoda, casi que absolutamente irresponsable, de modo que consumir marihuana, ¿ya?, es una cosa que se hace como una diversión, ¿ya? Tomar trago es una cosa que se hace como una diversión, porque es que ellos no tienen responsabilidad con nada, a duras penas cumplen allí mediocremente con su estudio universitario, porque el que se escapa hacia las drogas y el que se escapa hacia el alcohol necesariamente va perdiendo la ubicación de alguien que está inspirado en la lucha por conseguir algo que valga la pena y convertirse en un gran profesional. Y entonces uno ve que los padres como que no reaccionan, ¿ya? Tienen a esos muchachos todo el tiempo garantizándoles cada vez más las comodidades, cuando debieran incomodarlos un poco, para que se den cuenta que eso de sentarse a fumar marihuana con los compañeros mientras los padres sudan la gota tratando de garantizar su sostenimiento y sus estudios. A veces yo veo gente muy humilde permitiendo que sus hijos estudien en universidades privadas, pero sus hijos están en sus juergas y están divertidos con el cuento, con el manido cuento de esta cultura de que la marihuana no hace ningún daño. Qué mentira más grande, y quiero decirle a todos los que me están escuchando, eso es una mentira. Desde el punto de vista médico, desde el punto de vista científico, es una mentira. Es como el que me diga que el alcohol no hace daño. Es como el que me diga que un simple cigarrillo no hace daño. Hermanos, eso es una condición absolutamente inadecuada. Pero la mamá y el papá, con el muchacho drogadicto, porque así se convierten en drogadictos, aunque viven la formalidad de una manera que ocultan fácilmente su condición. Esa mamá lo cantaletea, ese papá lo amonesta, le hace advertencia, pero nunca le pone la vida más difícil. Que eso sería lo conveniente, que viva un poquito de dificultades. Si le tiene carro, quítele el carro. Si le tiene moto, quítele la moto. ¿Ya? Y si le da dinero, déjelo que estudie con esfuerzo, sin que usted le suelte dinero para que vaya a comprar su droga. Y si le dice que así no sigue estudiando, esa es su decisión. Esa es su decisión. Pero si usted no toma esto con la seriedad que debe tomarlo, y si usted no se desprende de eso que le está dañando la vida, ¿cómo lo voy a apoyar para que usted resulte destruido y al final salga con nada? Hermanos míos, esas son posiciones. Posiciones porque se mide la gravedad del problema. A mí qué me importa que ese muchacho me diga a mí, es que papá, tú eres ignorante. Eso no hace ningún daño, eso no tiene ningún problema. A mí qué me importa lo que me diga él si yo tengo cosas claras al respecto. A mí qué me importa a alguien que me diga, es que hermano, eso no tiene nada de malo, eso ningún daño produce actuar de esa forma, cuando yo sé que eso es un terrible pecado que le está destruyendo la vida.
Y yo tengo que decirle, usted está condenándose, usted está destruyendo, usted va a una perdición si no reacciona. Y tenemos que ir mostrando más evidencias del asunto. Pero hermanos, hay un estado de condenación, hay un estado real de condenación. Ya. Y por eso el inconveniente no tiene que ver con el perdón de Dios. Si la gente reaccionara, la restauración vendría, el perdón se daría. Sin embargo, ante la disposición inteligente y elaboradamente racional de las personas, que demuestra un conocimiento suficiente para reaccionar, esas personas tienen conocimiento para reaccionar, la condición se vuelve inalcanzable, aún por la misma gracia de Dios. La gente entiende, la gente razona y dice, sí, está malo, yo sé que está mal, pero ya saldré de esto, porque no sienten la angustia, no tienen nada que los presione. Entonces uno dice, vea, así va a estar por años, por años, por años. Ya con esto ustedes se van dando cuenta de las características de los llamados pecados que no tienen perdón, que lo vamos a estudiar. Pero esto les abre los ojos. ¿Ya? La gente se muere con un nivel de insensibilidad, es decir, se muere moralmente, con un nivel de insensibilidad enorme. Y hay cosas en las que uno dice, si esa persona no se sacude a sí mismo, si esa persona no la presionamos de alguna manera a que perciba la dimensión de su daño, nosotros nada logramos con clamarle a Dios para que Dios los saque de allí, porque dice Dios, ¿qué más quisiera yo? Que salieran, que se dispusieran, porque eso quiero que lo analicemos de fondo. ¿Ya? Estar todo el tiempo pensando que nosotros vamos a decirle a Dios, Señor, colócale un abismo en el camino y que se caiga, que se quiebre una pata y que a través de eso venga la reacción. Eso le puede suceder en la vida, pero el punto es qué disposición tienen las personas para reaccionar, y se van convirtiendo en pecados que no tienen solución. Lo que está buscando una persona de esta, según el texto que leíamos aquí en Juan, es evitar la represión, la reprensión, es esconderse de la corrección, actitud torpe porque se queda en el espacio que está destruyendo su vida. Ese es el poder ominoso de la malicia, la tragedia del vivo bobo. Esa es esa tragedia. Una persona que sabe que eso es malo, pero que dice, yo con esto puedo vivir y mi vida sigue tan bien que eso no va a perturbar gran cosa, y no se está dando cuenta que se está destruyendo y está incapacitándose cada vez más para una reacción eficiente a la hora en que la vida lo ponga a prueba. La malicia, entonces, es otra forma de ignorancia donde la persona presume cosas erradas. Porque ignorancia no es solo no saber, sino creer que se sabe cuando realmente de la forma que debe ser no se sabe. ¿Ya? Si alguno de entre ustedes cree saber mucho, aún no sabe las cosas como debe saberlas, dice el apóstol Pablo. ¿Ya? Aún no lo sabe como debe saberlo. Y esa es la forma de la malicia. ¿Ya? Lo anteriormente dicho, que tiene que ver con la idea de la persona que se ubica en esa
situación del que se está escondiendo de la luz para que la luz no le caiga de frente, porque es que no quiero que vean mi condición, no quiero que vean mi error, no quiero que vean mi pecado. Y si a eso se le agrega esa pretensión orgullosa o conveniente de querer todo el tiempo vivir a escondida de los ojos de un Dios para quien las tinieblas no encubren, pues lo mismo le es para él las tinieblas que la luz. Un Dios ante quien el salmista reconoce que se encuentra desnudo. Tú me has examinado y conocido, dice él en el Salmo 139, declarando el hecho inevitable de estar todo el tiempo bajo la mirada de Dios. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Cuando uno pretende que se va a esconder de ese Dios, cuando uno pretende esconderse de las personas ocultando condiciones reales sin dejar que el poder del Evangelio saque eso a la luz y lo ponga a él en la disposición de liberarse totalmente de esas cosas. Porque vive metido en una sociedad donde nadie ve lo que de fondo está pasando. Cuando pretendemos engañar a Dios, hermanos míos, es la condición triste de la malicia. Esa es malicia. Pero la malicia es una cosa ingenua cuando se pretende manejar delante de Dios. Eso es como la actitud maliciosa de los niños pequeños con los padres, ¿no? Ellos creen que están engañando al papá, ellos creen que están engañando a la mamá y hacen gestos, toman posiciones ocultando las cosas, y el papá y la mamá hace tiempo que saben las cosas, pero ellos están convencidos que lograron engañarlos. Solo que el papá no hace una manifiesta declaración y está esperando la oportunidad para hacer la corrección adecuada a su hijo. Así somos nosotros con Dios. Cuando somos maliciosos, así somos con Dios. Ingenuos, tontos. Nosotros no entendemos que ante Dios nosotros somos libros abiertos. Ante el Espíritu de Dios, el asunto resulta tan claro que muchas veces hay gente que, guiados por el Espíritu, terminan descubriendo lo que yo creo que nadie sabe. Porque ese discernimiento se da muchas veces en la iglesia y se evidencia, se confirma. Y de hecho, alrededor de eso hay un trabajo que se hace para conducir a la persona a la ruta del verdadero arrepentimiento. Vean ustedes que el problema no es el perdón de Dios. El problema es nuestra locura. El problema es nuestra necedad. Y lo estoy diciendo aún para nosotros los cristianos, que todavía no hemos ido a Dios a decirle lo que tenemos que decir. Aún no hemos hecho la declaración objetiva de nuestro pecado. A veces, teniendo claridad, lo hemos manejado por allí, sosteniéndolo oculto de Dios. Y eso que estoy diciendo suena argumento infantil, oculto de Dios. Hermanos míos, en el texto de Juan dice, mas el que practica la verdad, es decir, el que
compromete su vida con la objetividad propia de la verdad, está siempre dispuesto a buscar una luz mayor cada vez. Pues por vocación, la vocación de la verdad, lo que le importa es perfeccionarse a la altura del ser humano que Dios dispuso de antemano que fuera. Lo que está buscando es eso. Y la luz le sirve de perlas. La luz le llega como algo precioso, como oportuno. ¡Ay, qué bueno que me llegó! Porque ahora sí puedo ver las arrugas de mi vestido. Ahora sí puedo ver las manchas. Ahora sí me puedo dar cuenta de la dimensión real de mi situación, porque es todo lo que estoy buscando, de modo que si hay un lugar más iluminado, para allá me voy. En cambio del otro que está buscando cómo esconderse de cualquier tipo de iluminación y a duras penas se mueve entre penumbras para decir que está sin dejar ver lo que realmente hay. El que se mueve en la verdad, ¿verdad?, es la persona que disfruta el perdón como un cheque en blanco para construir el edificio de su propia existencia aquí y en la eternidad. Redondeando estas ideas, podemos decir que la luz no solo deja ver las cosas malas del hombre, sino también todas las posibilidades que de parte de Dios están dispuestas para la persona que descubre el orden de Dios en medio de esa maraña engañosa de las elaboraciones mentirosas del mundo. ¿Ve? Porque es que uno recibe la luz y ve sus fallas, pero ve también sus posibilidades. Esa es la bendición de la luz que tenemos de parte de Dios. Entendemos entonces que el perdón está a nuestro alcance. Entendemos entonces la buena voluntad de Dios. Entendemos la generosidad de Cristo, que ha sido capaz de sacrificarse para darnos a nosotros una nueva oportunidad. Entendemos muchas cosas que a veces solo de pasada y de información, de argumento religioso, las habíamos asimilado. Ahora las vamos a entender es en la práctica de nuestra vida y vamos a descubrir que esto es una riqueza inagotable de posibilidades en Dios para poder decir que con todo esto que Dios nos da, es imposible que nos perdamos. Es imposible que nos dejemos arrastrar, que nos dejemos dañar. Por eso les pido que nos expongamos al contenido de este texto que vamos a leer cerrando el mensaje de hoy. Les voy a leer un texto y este texto nos va a mostrar de cuerpo entero todas las ideas que Dios nos ha presentado hoy por su palabra. Abran sus Biblias en Romanos, en el capítulo 2. Romanos, capítulo 2. Versículos del 1 al 11. Abran sus Biblias. Romanos, capítulo 2. Voy a leerlo. Abra su mente y recapitule lo que hoy mencionamos a la luz de este texto. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos, oigan bien, que el juicio de Dios es, o el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad.
y piensa esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan, piensen ustedes que es entusiasmo de cada quien, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, al religioso y al que no es religioso, pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Hermanos míos, nosotros no nos escapamos. Metidos en una religión no nos escapamos. Metidos en una estructura religiosa, en una iglesia, no nos escapamos. Si nosotros no tenemos la capacidad para, iluminados con los recursos de claridad que Dios nos da a través de la iglesia, de los espacios sociales, espirituales, en donde la palabra es compartida y entonces se llena de luz todo en nosotros y alrededor nuestro. Y si no aprovechamos eso para ver la dimensión real de nuestro problema, para ver el tamaño y las implicaciones terribles de la maldad que ha encontrado nido en la vida nuestra y ha dañado muchos espacios, territorios de nuestras posibilidades relacionales. Si nosotros no somos capaces de objetivamente ver esto en la dimensión mala de lo que tiene, hermanos, nosotros por esa razón atesoramos ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. La frase de Pablo es, pero por tu corazón no arrepentido. Es decir, porque vives como una persona que ve que no necesita arrepentimiento, porque vives como una persona que no tiene nada que replantear, porque solo tienen que replantear los demás, yo no. Ya estamos creando las condiciones para que nuestra vida pierda preciosas oportunidades que Dios nos quiere dar a través del perdón como base de la justificación en la que nos quiere meter Él como un programa definitivo para rescatarnos las posibilidades de nuestra vida. Que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia de nosotros y que nosotros comencemos a hacer reordenamiento de las condiciones nuestras. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra hoy, por la forma como ha llegado a nosotros, por tu incidencia en nuestra existencia a la luz de la palabra que ha sido enseñada, que ha sido predicada. Señor, muéstranos cada vez con más claridad las condiciones de nuestra vida que requieren ser replanteadas. Muéstranos nuestros errores, muéstranos nuestros pecados, y que tu luz, Señor, ilumine todos los espacios nuestros para ir con claridad reconociendo las profundas demandas de nuestra alma respecto a nuestra necesidad de ser restaurados por ti y de
recibir, Señor, la limpieza que requiere nuestra condición interna afectada y dañada por tantas cosas feas. Bendice a la iglesia con este aspecto del avivamiento que conduce a los creyentes a una visión tan objetiva, que el arrepentimiento se vuelve una cosa real, que el arrepentimiento se vuelve una posición definida de los creyentes que luchan por sacar de sus vidas, quitar de en medio de ellos todo el estorbo de la maldad que los está destruyendo poco a poco. Salva a la iglesia, Señor. Salva a todos los simpatizantes nuestros que están entendiendo esto. Salva a todas las personas que se exponen a este mensaje y llévalos a entender que en ti hay perdón, que en ti hay misericordia, que tú das una nueva oportunidad. En el nombre glorioso de Jesucristo el Señor. Amén. Amén. Hermanos míos, firmes, logrando estos objetivos espirituales especiales de la vida nuestra. Les informo que el próximo domingo nosotros tendremos nuestro culto misionero. El próximo sábado es sábado misionero, el próximo domingo es domingo misionero. Y recuerden que el mes de diciembre es un mes misionero. Recogemos la ofrenda a un denario. Espero que recojan los sobres, si así lo quieren, los sobres del denario. Y recuerden que el compromiso que tenemos con el denario es cada 6 meses que recogemos el denario, entregarle a la iglesia para su trabajo misionero el valor de nuestro sueldo en un día de trabajo. Le entregamos un día de trabajo a la iglesia. De hecho, es una propuesta que no es obligación. Quiero dejar claro, no es obligación. Si así lo quiere hacer usted, maravilloso. Si no, lo que le nazca de corazón dar para la ofrenda misionera. La ofrenda misionera, un denario. Nosotros vamos a recoger esa ofrenda durante todo el mes de diciembre. Pero nuestro culto misionero, nuestro maravilloso culto misionero semestral, lo tendremos el próximo domingo, que es 20, y creo que es 20, o es el 19, no sé cómo estemos de fecha, pero lo cierto es que es el próximo sábado, es decir, el próximo sábado y el próximo domingo. Domingo 20, sábado 19. Sábado 19, domingo 20 es nuestro culto misionero. Muy bien. Les recuerdo que esta tarde los participantes del seminario de madurez afectiva vamos a tener nuestra reunión a las 4 de la tarde. Dios les bendiga a todos. Salúdense, por favor, en la forma que lo puedan hacer, pero salúdense. Vivimos en un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección. Mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela y si hay dolor, ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco.
pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Bueno es entender lo que la iglesia puede hacer cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor para ser en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar. Y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.